Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero mostrarles algunos de los síntomas de un regulador de voltaje en mal estado. Como pueden observar, así es el regulador de voltaje del alternador. Este va ubicado en la parte trasera del mismo. Es un componente, como les digo, del alternador. Es bastante importante, ya que como su nombre lo indica, regula el voltaje hacia la batería y los componentes de nuestro auto. Quiero rápidamente comentarles algunos de los síntomas de un regulador de voltaje cuando está en mal estado. El primer punto es salida con alto voltaje. Un voltaje demasiado alto puede dañar varios componentes eléctricos. Lo más común es que las bombillas de tus faros, los focos, las luces traseras se quemen prematuramente. Más adelante igual les voy a mostrar los voltajes adecuados que debe estar arrojando nuestra terminal de batería cuando un regulador de voltaje está funcionando correctamente. El punto número 2 son las caídas de tensión ocasionales. Este puede ser uno de los síntomas de un regulador de voltaje dañado más obvios. Si tienes un regulador malo, puede causar que muchos componentes como la bomba de combustible, el sistema de encendido u otras partes que requieran una cantidad mínima de voltaje podrían no funcionar correctamente. Puedes experimentar como un jaloneo en el motor, un ralentí áspero o inestable, o simplemente una falta de aceleración cuando se necesite la carga que no llega. Es bastante importante esto, ya que la energía no está siendo regulada correctamente. Otro punto es que el panel de instrumentos puede fallar o no funciona. El panel de instrumentos pues requiere también una cierta cantidad de voltaje para mostrar la información adecuada. Un regulador de voltaje malo puede hacer que simplemente no funcione o se comporte de forma errática, o sea que enciendan testigos del panel que no deberían o que no vienen al caso, o en un momento dado que esos testigos estén parpadeando sin causa alguna. Otro punto es luces que parpadean o que atenúan. Esto lo notarás principalmente con los faros, pero puede afectar otras luces interiores e incluso el estéreo o algún otro componente que hayas instalado. Todo esto por el voltaje que no está siendo regulado correctamente. Este síntoma existe para problemas relacionados con la batería, pero también puede significar que el regulador de voltaje es el culpable. Otro síntoma que va relacionado con el anterior es que las luces altas no funcionan. Uno de los sistemas que pueden verse afectados negativamente por un voltaje demasiado alto o demasiado bajo son los faros de alta intensidad. Requieren una buena cantidad de energía para funcionar, por lo tanto si el regulador de voltaje está fallando no van a funcionar correctamente. Otro punto más es la corrosión. Si hay mucha corrosión y tienes que limpiar seguido, además de que se extiende a los terminales y en la parte superior de la batería, también puede ser un signo de que el regulador de voltaje está fallando. Y bueno, también otro sería que la batería se les esté dañando constantemente. Puede deberse a muchas otras causas, como el olvido de apagar luces, un problema con el alternador o simplemente una batería vieja que necesita ser reemplazada. Pero también podría deberse a una corriente mal gestionada debido a un mal regulador de voltaje, lo que ocasione sobrevoltaje o bien no alcance a cargar la batería correctamente, lo que cause estas fallas en su acumulador o batería. Y bueno, el último punto a mencionarles es que se encienda la luz del motor en el tablero o el testigo de la batería en el panel de instrumentos. Podría haber una serie de causas, pero siempre es una buena idea escanear los códigos de diagnóstico de problemas o ejecutar una comprobación rápida en la tensión de la batería. Esto lo pueden hacer con un multímetro para ver si eso es lo que está causando el problema. Entre 13.2 y 14.8 voltios quiere decir que el alternador funciona correctamente. Con más de 14.8 voltios hay riesgo de sobretensión y menor a 13.2 podría no estar suministrando la energía necesaria, por lo tanto no estar cargando la batería correctamente. En ambos casos el alternador debería ser revisado, principalmente su regulador de voltaje, que es de lo que estamos hablando, por lo que debe ser cambiado o reparado a la brevedad. Y bueno, ya con todos estos datos que les he mencionado, se pueden ya contestar
la pregunta si pueden seguir conduciendo con un regulador de voltaje defectuoso. Y bueno, la respuesta sería que conducir con un regulador averiado es arriesgarse mucho, no vale la pena. Lo mejor y más recomendable es llevar el coche al mecánico lo antes posible. De momento es todo lo que les quería compartir sobre este tema del regulador de voltaje, ya que muchos de ustedes me estuvieron pidiendo esta información y bueno, aquí se las presento. Espero les sea de ayuda y puedan salir de dudas. Les voy a dejar igual aquí en unas imágenes una pequeña tablita de los voltios cuando está funcionando correctamente. De momento es todo lo que les quiero mostrar por este video. Hasta la próxima.